Bienvenidos una vez más a Rebelión 350, una cortesía de Zulianos 305. Este servidor, José Guillermo Balbuena, esta vez quiere hacer una reflexión sobre cómo este problema, que aparentemente es un problema simplemente político, es una segunda guerra de independencia de Venezuela. Y está muy dura. Sorprende sobre todo la asimetría, unas fuerzas de ocupación extranjera. Da tristeza y vergüenza cómo la Guardia Nacional se comporta como un ejército mercenario en su propia tierra y contra su propio pueblo, armados hasta los dientes y armando a la escoria delincuencial de Venezuela, uniformándolas, atacando al pueblo desarmado. En tiempos de la primera guerra de independencia liderada por Bolívar y los próceres había cooperación entre las colonias. Es extraño que en esta segunda guerra de independencia nadie se haya metido antes de los sucesos de marzo de 2014 y abril de 2017. Quien se metía antes y en 2014 siempre tenía la intención de quedarse con un pedazo de la Venezuela inmovilizada por las fauces del comunismo y por las hienas nacidas en este país, quienes se comportan con su madre como verdaderos extraños. Recordemos a la OEA en el 2014. Aquella asamblea daba vergüenza. No parecía otra cosa que un club de países parásitos que reciben algo de esta cruel depredación, por lo cual votaban a favor de una gran injusticia. Se desplomó el precio del petróleo y bajó la producción en Venezuela. En consecuencia, los parásitos dejan de ser cómplices activos y comienzan a ser indiferentes frente a ambos mandos, que ya para un parásito es suficiente esfuerzo. Ahora la OEA, liderada por Almagro, parece querer reivindicar su honor, su validez en la región, su razón de existir. Intentan dejar de ser un organismo parasitario. Es que el egoísmo se debilita cuando el problema amenaza con alcanzarme. Este cambio repentino de actitud es la prueba de que ninguna guerra desde siempre es aislada y siempre depende de factores externos. No estamos defendiendo una teoría intervencionista, es simplemente un principio antiguo que se acentúa aún más en el mundo globalizado de hoy. No estamos solos en nada de lo que hagamos, ni como individuos ni como sociedad. Solo hay que gritar fuerte, como lo hace el soberano pueblo de Venezuela, con sus protestas para que en el mundo se entienda que no es solo nuestro problema. Los gobiernos, los organismos y los medios internacionales ya comienzan por fin a ver e intervenir en el problema de Venezuela. Comienzan a entender que desde Sudamérica se puede desplegar una fuerza mortal contra Estados Unidos y Canadá, compuesta por rusos, iraníes, talibanes, cubanos y militares venezolanos, que podrían ser usados como mercenarios de un nuevo enemigo del occidente. Nicaragua está recibiendo tropas iraníes desde hace rato, mientras que los rusos están en maniobras militares dentro del territorio nicaragüense. La próxima frontera es México, pero el narcotráfico la domina, de modo que es una frontera de cristal, pues el eje del mal es narcotraficante. Al fin y al cabo, socios de los narcos que no necesitan de la franquicia comunista para mantener sus ingresos. Esta indiferencia del norte ante los problemas políticos del sur podría costar muy caro a toda la humanidad. Dios nos ampare. Todos estaremos en peligro si no se interviene de facto y no solo con sanciones y palabras en poco tiempo. Como dijo el congresista Marco Rubio en el 2014, Estados Unidos y el mundo civilizado deben intervenir y deponer la dictadura castrochavista o seremos invadidos desde el sur. No tendremos en dónde meternos. Yo agregaría, invadidos por Rusia, quien maneja al eje en estos momentos. Por cierto, en los mismos días que Rusia invadió Ucrania, los rusos insinuaron la posibilidad de reclamar Alaska, territorio que Estados Unidos compró a Rusia en 1867. Fue una manera de amedrentar a Estados Unidos para que no se metiera en el conflicto, pero no significa que en algún momento no lo usen como excusa para justificar una invasión. De hecho, el silencio se hizo una vez más gracias a esa actitud debilucha de las dos administraciones de Obama. Más allá, Rusia pretendía y todavía intenta comprar el 49.9% de las acciones de Citgo, lo cual daría el derecho a operar sus estaciones de servicio dentro del territorio norteamericano. Tal vez espera Estados Unidos otro Pearl Harbor para reaccionar. Parece que no. Los asesores del bocón de Trump lo alertan sobre la amenaza terrorista, sobre la amenaza comunista que se despliega desde Venezuela y Centroamérica. El Senado de Estados Unidos se mueve con prisa para que Rusia no compre las acciones de Citgo,
lo cual se convertirá en un verdadero problema de seguridad nacional y regional. Ya vemos pues que el problema no solo es de los venezolanos. Si Rusia logra desestabilizar a Estados Unidos desde Venezuela y Nicaragua y termina invadiendo Alaska con la excusa de que fueron los zares y no el Estado soviético quien la vendió, Estados Unidos estará en jaque mate y la dictadura comunista se impondrá en el planeta entero. Muchos expertos ya lo habían advertido desde que se montó Chávez en el poder. Marco Rubio es solo uno de los primeros funcionarios públicos norteamericanos de alto rango que denunció todo este riesgo para nuestro continente. Su denuncia en contra de la complicidad silenciosa de Obama incluye el hecho de que uno de los terroristas liberados de la cárcel de Guantánamo, gracias a la política oscura de Obama, está en este momento en Venezuela contribuyendo con sus experiencias con los planes de los enemigos de las Américas. No es la nación venezolana ni su pueblo quien amenaza. Hay que defender esta verdad y mantenernos en lucha permanente contra la ocupación. Somos demócratas desde los genes, somos viciosos de la libertad. El problema es que el territorio venezolano está ocupado desde hace mucho tiempo, pero nadie lo quería ver o se hacía la vista gorda. En detalle, primero, Chávez comenzó dando uniformes de la Guardia Nacional y del Ejército a mercenarios cubanos para que maltrataran a su propio pueblo durante las marchas, el paro petrolero, por ejemplo, de 2002. Y lo siguen haciendo. Desde ese momento no salieron jamás de Fuerte Tiuna ni de Miraflores. No solo eso, terminaron manejando la identidad de los venezolanos desde La Habana. Segundo, el gobierno chavista atrajo a los capitales chinos y rusos, es decir, más comunistas, dándose festín con las riquezas de la patria traicionada y herida por sus propios hijos. Ahora estamos hipotecados. Tercero, Chávez dejó acampar tranquilamente a la guerrilla colombiana, quienes paseaban libremente en territorio venezolano. Hasta los vieron haciendo compras incluso en los mercados populares de Machiques de Perijá. Y les llevaban dinero de la nación en helicópteros del ejército hasta la sierra de Perijá, de donde lo metían a Colombia. Cuarto, dejó entrar a los talibanes que operaban en La Guajira adoctrinando a aborígenes en la fe del terrorismo, no en el Islam. Ya estaban en ciertas zonas de Argentina, Uruguay y Paraguay. Para terminar, teniendo relaciones tan sólidas con el terrorismo del mundo del Medio Oriente, que incluso la réplica de la espada de Bolívar fue entregada a uno de los tiranos más enfermizos y perversos de la zona, Gaddafi. 5. Creó líneas de cooperación nefastas y en desventajas para Venezuela con Irán, Siria, el Talibán, Hezbollah y cuantas organizaciones terroristas quisieran ganar ventaja de nuestro país. Son notorios los videos y las fotos de Maduro abrazándose con los líderes terroristas en reuniones de negociaciones de cooperación mutua. Finalmente Chávez perdió el control y fue traicionado por Maduro y tal vez asesinado por Castro. Finalmente el representante de Hezbollah en Sudamérica se convirtió en vicepresidente de Venezuela. Lo peor para el mundo es que hoy día cualquier terrorista tiene pasaporte venezolano. La PDVSA chavista puso a los iraníes y sirios a meter sus narices en las refinerías en Falcón, lo cual terminó en el desastre de Amuay del 28 de agosto del 2012. Séptimo, además, comenzaron a cultivar uranio en el sur de Venezuela con el cuento de que lo llevaban a Irán con fines pacíficos, pero hay indicios serios de que en verdad han estado haciendo una plataforma de lanzamientos de misiles con la ayuda de Rusia. Estos parecen haber terminado de concretar una base militar en Venezuela. Se dice que en el estado Bolívar, pero con el cemento y las cabillas con las que los venezolanos hubiéramos podido construir o mejorar nuestras casas. Si lo anterior no es prueba suficiente de la ocupación, piensen que la silla presidencial de Venezuela está ocupada por un colombiano y su vicepresidente es un narcoterrorista del Medio Oriente. Todo gracias a venezolanos como Chávez, Arias Cárdenas, Diosdado Cabello, José Vicente Rangel, los hermanos Escarrá, Tibisay Lucena, Lina Ron, Iris Varela, Luis Tascón, Luis Miquelena, Aristóbulo Isturi, Pedro Carreño y toda una larga lista de civiles y militares traidores que pasarán a la historia como los traidores más sistemáticos y mezquinos de la humanidad. Estamos ocupados. Sin embargo, el Comando Sur de Estados Unidos, con 1.200 efectivos submarinos y portaaviones en Centro, Suramérica y el Caribe, parece estar esperando que el gobierno de Maduro pierda el control y se le pase la mano con una masacre para justificar una intervención. Sabemos que Putin actuó muy rápido gracias a las dos gestiones del presidente Barack Obama, cuya política fue la de debilitar el carácter internacional y la fuerza de equilibrio de Estados Unidos. Estados Unidos se había comportado indiferente ante las tragedias de los otros pueblos que clamaban
y claman democracia y justicia, incluso ante la masacre de sus propios embajadores en Bengasi, Libia. Pero el panorama parece cambiar rápidamente. Después de descubrir que lo que pasa en Venezuela ya empieza a salpicar a los del norte, pues una base militar ruso-iraní montada sobre un yacimiento de petróleo recién descubierto será mortal para el mundo libre. Ya no estamos solos en esta lucha.